La unidad 2 del módulo de hidrogeología lleva por nombre hidráulica subterránea. En esta unidad vamos a analizar las principales ecuaciones de flujo en acuíferos y vamos a hablar un poco de las ecuaciones que se utilizan en la hidráulica de pozos. Como vimos en la unidad anterior, el flujo en los acuíferos se rige por los principios del flujo en un medio poroso, ¿sí? Básicamente vamos a tener dos leyes o principios que van a gobernar el flujo en ese medio poroso. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, pues cuando hablamos de un medio poroso, por ejemplo un acuífero detrítico, estamos hablando de espacios vacíos que pueden estar interconectados, y a través de esos espacios interconectados, que serían los que corresponden a la porosidad eficaz, es que va a circular el agua, ¿verdad? Más o menos acá tenemos un modelito de un cubo, imagínense que esto sería un cubo de un acuífero, ¿verdad? Y estamos tomando ese elemento y estamos viendo cómo sería el medio por donde circula el agua, ¿no? Más o menos, fíjense que es bastante intrincado. Entonces, estas dos leyes, principios que rigen ese flujo, son la ley de Darcy y el principio de continuidad, ¿sí? La ley de Darcy, pues ya la analizamos en la unidad anterior, en el segundo tema. Sabemos que el caudal va a ser directamente proporcional al área de paso a un diferencial de carga entre un diferencial de longitud de ese medio que está atravesando ese caudal, ¿verdad? Y eso va a estar afectado por un coeficiente K que va a depender del medio poroso, y va a ser característico en este caso de la litología. Entonces, como observamos acá, y como habíamos dicho, como habíamos estudiado en la unidad anterior, la velocidad de Darcy pues va a corresponder al término que me multiplica esa conductividad hidráulica por ese gradiente hidráulico, que sería el diferencial de carga, que sería H, entre ese diferencial de longitud, que en este caso lo vamos a denominar X en estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un cubo, un volumen elemental, por llamarlo así, de un acuífero, vamos a tener flujo en las tres direcciones, en una dirección Bx, en una dirección Y y en una dirección Z. Si nosotros, utilizando esta misma nomenclatura, queremos expresar la velocidad en términos de esas direcciones, y utilizando o aplicando lo que es la ley de Darcy, vamos a tener que la velocidad en X va a ser la conductividad hidráulica en X multiplicado por el gradiente hidráulico en X, lo mismo para Y y lo mismo para Z, ¿sí? Y de forma general podemos expresar la velocidad como un gradiente, en donde vamos a tener variaciones de carga hidráulica en cada una de las direcciones, ¿sí? El segundo principio que rige el flujo en un medio poroso es el principio de continuidad. Como habíamos visto en el módulo de hidrología, el principio de continuidad, de manera general, lo que expresa es que la entrada de agua en un sistema va a ser igual a la salida, o viceversa, ¿sí? Eso quiere decir que ahí hay un balance, ¿no? Pero cuando hablamos de principio de continuidad, por ejemplo, en aguas subterráneas, nosotros tenemos que tener en cuenta de que podemos tener dos situaciones, se nos van a presentar dos situaciones, y dependiendo de esas situaciones vamos a tener dos tipos de flujo. En primer lugar vamos a tener lo que es el flujo estacionario, o lo que también se denomina régimen permanente, ¿sí? En el flujo estacionario o régimen permanente, la diferencia entre salidas y entradas es igual a cero, o sea, podemos decir que lo que sale del acuífero va a ser igual al volumen de agua que está entrando, ¿sí? En términos volumétricos.
Esto quiere decir que el nivel piezométrico del acuífero es constante, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la realidad, una situación real, se puede decir que el flujo estacionario se alcanza en un acuífero cuando tenemos un pozo que después de un determinado tiempo de bombeo se estabiliza. ¿Qué quiere decir que el pozo se estabilice? Que el nivel piezométrico no está variando con respecto al tiempo. Si esa parcial de H se está manteniendo constante con respecto al tiempo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que en flujo estacionario, en las ecuaciones, la variable tiempo no va a aparecer, porque como no tenemos variaciones del nivel piezométrico con respecto al tiempo, pues es irrelevante, no va a aparecer dentro de esas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones de régimen permanente se aplican para conocer el equilibrio final del acuífero. Como les dije, alcanzamos el régimen permanente cuando ese acuífero se ha estabilizado después de un tiempo de bombeo. Entonces podemos de cierta manera saber cómo es el régimen de equilibrio que tiene ese acuífero. En la otra situación sería el flujo transitorio o régimen no permanente. La diferencia con el flujo estacionario va a ser que en el flujo transitorio las salidas o la diferencia entre salidas y entradas va a ser igual a un diferencial de almacenamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está saliendo del acuífero va a ser igual a lo que está entrando más un almacenamiento que se está produciendo en ese acuífero, ¿sí? Esto trae como consecuencia que tengamos unos niveles piezométricos que sean variables en función del tiempo, ¿sí? Entonces acá sí va a tener relevancia en las ecuaciones ese diferencial de carga con respecto al tiempo, ¿sí? En estas ecuaciones sí nos va a aparecer el tiempo. Cuando vemos nosotros el régimen no permanente o el flujo transitorio, cuando el pozo se encuentra bombeando, sobre todo en esos primeros instantes, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estamos en régimen permanente? Porque vemos que hay una variación de los niveles piezométricos con respecto al tiempo, ¿sí? Como habíamos dicho, entonces en este caso en las ecuaciones va a aparecer la variable tiempo. Entonces fíjense que tenemos una diferencia bien marcada entre estos dos tipos de flujos, y eso pues va a desencadenar en que tengamos un grupo de ecuaciones, ¿sí? O de métodos analíticos para flujo estacionario y un grupo de métodos analíticos para flujo transitorio para cada uno de esos tipos de acuíferos. Entonces primero tenemos que tener bien claro la diferencia entre estos dos tipos de flujo. Sencillamente en el flujo transitorio vamos a tener un almacenamiento, nos va a aparecer esa S mayúscula de almacenamiento en las ecuaciones, nos va a aparecer la variable tiempo, por supuesto, y en el flujo estacionario no tenemos almacenamiento, ¿sí? Lo que estamos extrayendo es lo mismo que está entrando al acuífero, o lo que es lo mismo, los niveles piezométricos están estabilizados. Vamos a analizar ahora cómo son las ecuaciones generales para ese flujo estacionario o régimen permanente, ¿sí? Bueno, como dijimos al principio, el caudal de entrada y el de salida va a ser igual, ¿sí? Por lo tanto su diferencia va a ser nula, y para poder plantear esas ecuaciones podemos analizar o volver a ese volumen elemental que teníamos anteriormente, y vamos a ver que vamos a tener un caudal que atraviesa ese volumen en las tres direcciones del plano, ¿sí? Ese caudal lo podemos expresar aplicando la ley de Darcy como la velocidad de cada una de esas direcciones multiplicado por el área que atraviesa el caudal. Fíjense que en este caso el área estaría dada para cada cara según las dimensiones delta X, delta Y y delta Z. Entonces, por ejemplo, para X, el caudal de X va a ser la velocidad de Darcy en X multiplicado por el área de paso, que sería delta Y por delta Z. Y lo mismo si lo hacemos para cada una de las direcciones, ¿sí? Esos serían los caudales de entrada. Ahora, para los caudales de salida, tenemos que considerar, tomar en cuenta, que cuando
ese caudal de entrada atraviesa ese medio poroso, sufre un cambio de velocidad, ¿sí? Entonces, para expresar ese cambio de velocidad, lo que lo tenemos acá, lo vamos a tener acá como un delta V. O sea, puede ser mayor, puede ser menor, o sea, puede ser positivo o negativo, pero es un delta V, ¿sí? Lo vamos a sumar a esa velocidad y lo vamos a multiplicar por el área. Entonces, estos Q' que tenemos acá van a ser los caudales de salida. Si nosotros expresamos entonces, en función de las velocidades, los caudales de entrada y de salida, vamos a observar este volumen elemental que tenemos acá a la derecha. Entonces vamos a tener caudales de entrada y los caudales de salida, ¿sí? Ese delta V pues ahora va a estar expresado como la parcial de la velocidad con respecto a la dirección X multiplicado por un delta X, ¿sí? Esto, si ustedes observan la guía de estudio correspondiente a la unidad 2, que la tienen en el aula virtual, ¿sí? Van a observar que esto es una manera de expresar las velocidades o el incremento de las velocidades en cada una de las direcciones, ¿sí? Y esto tiene que ver, como les dije, con el cambio de velocidad que sufre el flujo cuando atraviesa el acuífero. De esta consideración anterior vamos a llegar a las ecuaciones generales de continuidad. Entonces vamos a tener la primera, que es la ecuación general de continuidad en un régimen permanente, que va a estar expresada como la parcial o derivada parcial de las velocidades en cada una de sus direcciones, ¿sí? Recuerden por qué en derivadas parciales. Recuerden que las derivadas parciales lo que nos están indicando es que tenemos la variación, ¿sí?, de uno de los componentes con respecto al otro, de una de esas variables con respecto a otra, ¿sí? Entonces, la ecuación general de continuidad sería la suma de esas derivadas parciales de las velocidades en cada una de las direcciones y por supuesto va a ser igual a 0, ¿sí?, porque no tenemos almacenamiento, estamos en régimen permanente. Ahora, si nosotros estas velocidades que las tenemos acá las sustituimos por la velocidad de Darcy, o sea, lo que sería permeabilidad por el gradiente hidráulico, vamos a llegar a la ecuación de Laplace, considerando un medio homogéneo isótropo. Si nosotros consideramos ese medio homogéneo isótropo, la permeabilidad va a ser igual en todas las direcciones. Por lo tanto, la permeabilidad sale de la ecuación, ¿sí?, porque se convierte en una constante. Entonces fíjense que al hacer esa sustitución en la ecuación general de continuidad de lo que es la velocidad de Darcy, vamos a llegar a lo que es la ecuación de Laplace, que es la parcial de h, ¿sí?, o la segunda parcial de h con respecto a cada una de esas direcciones. Luego, si consideramos recargas o bombeos, que sería una situación real, nosotros si tenemos un acuífero, vamos a tener recargas, ¿sí?, bien sea de cualquier fuente superficial, o recargas por precipitación, o puedo tener un pozo de inyección, y también vamos a tener bombeos, ¿sí?, que serían las captaciones. Entonces, si consideramos ahora esa situación y sustituimos eso en estas ecuaciones, vamos a llegar a lo que es la ecuación de Poisson, ¿sí? En la ecuación de Poisson, como la recarga se está considerando en esta dirección Z, entonces vamos a tener de este lado lo que sería la ecuación de Laplace para las direcciones X y Y de este lado la recarga, que sería esa entrada o salida vertical, ¿sí? Nos está apareciendo aquí esta T, que sería la transmisividad. ¿Por qué nos aparece la transmisividad allí? Bueno, porque estamos considerando ahora un espesor saturado, que sería esta B que está acá, y al multiplicar el espesor saturado por la permeabilidad,
en la dirección Z, pues nos va a aparecer esta transmisividad que tenemos acá, ¿sí? Ahora bien, si pasamos a lo que sería el flujo transitorio o régimen no permanente, la situación cambia porque, como definimos al principio, vamos a tener un almacenamiento con respecto al tiempo. Fíjense que ahora nos está apareciendo de este lado de la ecuación un delta S mayúscula con respecto a t, con respecto a un delta t que sería el tiempo, ¿sí? Entonces, eso nos va a hacer que aparezca en esas ecuaciones tanto el almacenamiento como el tiempo, ¿sí? Aplicando las mismas consideraciones que se aplicaron para régimen permanente en cuanto a las direcciones de entrada, de salida, las velocidades de Darcy, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, vamos a llegar a lo que sería esta que tenemos acá, que es la ecuación general en régimen no permanente, ¿sí? Considerando recargas o bombeos, ¿sí? Esta sería la ecuación final donde vamos a tener estos dos miembros, esta sumatoria de estos dos miembros, que serían las parciales de H con respecto a cada una de las direcciones. Eso serían los balances entre los caudales que entran y que salen por cada una de las caras de ese volumen elemental. Luego tenemos S mayúscula, que es el almacenamiento, nos aparece la transmisividad y nos aparece este miembro que es muy importante, que es la parcial de H con respecto al tiempo, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo que están variando los niveles piezométricos con respecto al tiempo. Y luego nos aparece este mismo miembro que nos aparecía en la ecuación de Poisson, que nos está indicando recargas o bombeos. Entonces, de manera general, ese sería un bosquejo de lo que son las ecuaciones generales, ¿sí? Esos modelos que nos explican o que pretenden explicar cómo es el flujo en un acuífero en ambas condiciones, tanto régimen permanente como régimen no permanente. Los invito a que en la guía lean. En la guía se encuentra bien explicado cómo se llega a cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Paso a paso, cómo podemos llegar a cada una de estas ecuaciones. Ahora bien, esas ecuaciones generales que nos están indicando cómo se mueve el agua en ese medio poroso, o en el acuífero en este caso, son modelos que están expresados en derivadas parciales, ¿sí? Son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por lo tanto, no se pueden resolver directamente. Para poder llegar a la solución y poder llegar a valores numéricos, que es lo que nos interesa en el caso de caracterización de un acuífero, tenemos que aplicar condiciones de contorno, ¿sí? ¿A qué llamamos condiciones de contorno? Bueno, por ejemplo, que nosotros podamos conocer la altura piezométrica en el instante inicial o antes del bombeo, lo que sería el nivel estático del acuífero, o pudiésemos, por ejemplo, también conocer cómo van variando esos niveles, ¿sí? Con respecto al tiempo, o si podemos conocer ambas. Entonces, al poder tener en cuenta, tener el conocimiento de esas condiciones de contorno, nosotros podemos o podríamos llegar a la solución de estas ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿qué es lo que se hace en la práctica, no? Por ejemplo, lo que son las pruebas de bombeo, como lo vamos a ver más adelante, se tienen una serie de condiciones que se pueden controlar, ¿sí? Y que se pueden conocer. Por supuesto, una de ellas son los niveles estáticos. También puedo conocer cómo van variando los niveles con respecto al tiempo. Entonces, de cierta manera, eso me permite, a través de lo que son modelos analíticos, poder llegar a la solución de esas ecuaciones generales de flujo, ¿sí? Las pruebas de bombeo vienen a ser como una especie de
de metodología o de ensayo que me permiten llegar a la solución a través de condiciones de contorno de esas ecuaciones generales. También hay soluciones gráficas, como por ejemplo los mapas de isopiezas con los que ustedes trabajaron en el ejercicio práctico. Sí, porque si ustedes vieron en el mapa de isopiezas, ustedes están aplicando lo que es la ley de Darcy, que es uno de los principios que gobiernan el flujo, ¿no?, en el medio poroso. Y tenemos también hoy en día modelos digitales que se basan en métodos numéricos, ¿sí? Esos modelos, bueno, serían programas, software que tiene integrado estos modelos internamente y que me permiten incluso, además de conocer los parámetros hidrogeológicos del acuífero, me permiten simular, o sea, ver qué pasa si sigo con este esquema de explotación, cómo puede verse afectado el acuífero, los niveles, etcétera, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que se aplica más hoy en día, eso, lo que son modelos de simulación de acuífero, simulación hidrogeológica. Entonces, de acá en adelante vamos a ver cómo son esos modelos analíticos para llegar a la solución de las ecuaciones generales de flujo y poder determinar, como objetivo final, determinar los parámetros hidrogeológicos de ese acuífero. En esta parte vamos a hablar sobre la hidráulica de pozos. Primero vamos a empezar a analizar lo que es el efecto de un pozo que está bombeando, qué pasa en un acuífero cuando un pozo se encuentra bombeando. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los ensayos de bombeo, ensayos o pruebas de bombeo, que como les dije anteriormente, se utilizan para poder llegar a las soluciones de esas ecuaciones generales de flujo. Y vamos a hablar sobre los métodos analíticos, sí, que ya serían, digamos, ecuaciones que han planteado diversos autores para poder determinar esos parámetros hidrogeológicos. En primer lugar, tenemos que diferenciar dos medidas o dos condiciones que son importantes cuando un pozo se encuentra bombeando. ¿Sí? El primero de ellos es el nivel estático, que como vemos acá en este gráfico, va a ser el nivel que tiene el acuífero antes del bombeo. Si nosotros en una prueba de bombeo, antes de encender lo que sería la bomba, lo primero que se hace es medir este nivel para saber cómo se encuentra ese acuífero. Nos da una idea de cómo está el acuífero antes de empezar a bombear. Luego vamos a tener lo que es el nivel dinámico, ¿sí? El nivel dinámico, digamos que va a ser el nivel que alcanza el agua cuando empiezo a bombear. Por supuesto, ese nivel dinámico va a ir variando. Si nos encontramos, por ejemplo, en régimen no permanente, si cuando se empieza a bombear, ese nivel va a ir fluctuando, ¿sí?, dependiendo del tiempo en que me encuentre, ¿no? Como vimos en las ecuaciones de flujo transitorio. Entonces, el descenso, lo que llamamos descenso del pozo o descenso en un piezómetro, porque yo también lo pudiese medir en un piezómetro que esté ubicado a cierta distancia del pozo, va a ser la diferencia entre estos dos niveles, entre el nivel estático y el nivel dinámico para un instante determinado. Entonces es importante, estas serían condiciones, como hablamos anteriormente, condiciones de contorno, ¿sí?, que me van a ayudar para la solución de mis ecuaciones. Y acá en el diagrama también tenemos otro parámetro importante, que sería el radio de influencia. ¿Sí? El radio de influencia va a ser la distancia a la cual, desde el pozo, la distancia a la cual digamos el abatimiento va a ser cero, ¿sí?, o el efecto del pozo en el acuífero va a ser nulo, ¿sí? Más adelante hablaremos un poco más sobre este parámetro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un pozo está bombeando?
¿sí? Porque hablamos del nivel estático y del nivel dinámico, pero resulta que ese nivel dinámico, en realidad lo pudiésemos ver como distintos puntos que me van formando una curva, ¿sí? Y esa curva me va a producir lo que se conoce como cono de abatimiento alrededor del pozo, ¿sí? Resulta que cuando se está bombeando un pozo, el flujo de agua que viene de distintas partes del acuífero al pozo, por diferencia de presiones, como ya hemos visto, va a ser un flujo radial. Como vemos acá, fíjense que van a ser pequeños vectores que llegan, ¿sí?, a lo que sería ese pozo. Entonces va a ser un flujo radial, ¿sí? Ese flujo radial va a traer como consecuencia de que con la disminución de esos niveles se me dibuje lo que se conoce como el cono de abatimiento. Sí. Si ustedes ven en la imagen anterior, aquí podemos ver como un perfil de lo que sería ese cono de abatimiento, que serían estas curvas azules. Acá lo estamos viendo en 3 dimensiones, ¿sí? Y fíjense que el radio de influencia sería el radio total que tiene ese cono de abatimiento, ¿sí? Que sería esa R mayúscula que me va a aparecer en las ecuaciones, ¿sí? Ahora, este cono de abatimiento se produce también porque el agua que está en los espacios más alejados de lo que es el pozo, o sea, en esos espacios más lejos del pozo de bombeo, del espacio del acuífero, debe, por supuesto, atravesar secciones mayores que la que se encuentra más cerca de este, ¿no? Entonces, por eso es que vemos esa curva que se está formando allí. Por lo tanto, esa influencia, o la influencia que tiene ese pozo que está bombeando, va a ser mayor cuanto más cerca nos encontramos del pozo, ¿sí? Esto tiene connotaciones importantes porque si tomamos en cuenta de que el pozo lo que está haciendo es está haciendo que ese flujo lo está conduciendo todo hacia ese punto, ¿verdad? Pues igualmente, si algún contaminante llegase a entrar dentro de lo que es el radio de influencia de ese pozo, pues también estaría entrando, o lo estaríamos de cierta manera jalando, ¿verdad?, a el acuífero. Entonces, por eso es que también ese concepto de radio de influencia es muy importante. Por ejemplo, cuando se van a definir lo que se conoce como perímetros de protección de pozos, ¿sí?, que son perímetros que se establecen alrededor de los pozos según las características del acuífero para poder protegerlos de la entrada de cualquier contaminante. Entonces, esos descensos, ¿sí?, o esa diferencia entre niveles estático y dinámico es lo que va a definir esa curva de abatimientos, ¿sí? Por supuesto, cuando se producen los descensos se está produciendo un gradiente hidráulico, ¿sí?, como consecuencia de ese flujo radial, y a medida que aumenta la velocidad de ese gradiente hidráulico, la fricción entre lo que es el agua y las partículas sólidas se hace menor, ¿verdad? Por lo tanto, también eso hace que se me dibuje esa forma del cono de abatimiento. La forma, la profundidad que pueda tener este cono de abatimiento, ¿de qué va a depender? Sencillamente de las condiciones hidrogeológicas del acuífero, ¿sí? Sobre todo en lo que es la transmisibilidad, el coeficiente de almacenamiento, el caudal que se está bombeando también influye, ¿sí? Entonces, de cierta manera, la forma del cono de abatimiento también me va a ayudar a entender en qué tipo de acuífero me encuentro, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la interpretación de las pruebas de bombeo.
Ahora, ¿en qué consiste un ensayo de bombeo? Bueno, en un ensayo de bombeo, lo que se hace es medir la variación de los niveles piezométricos con respecto al tiempo a medida que estoy bombeando. Ahora, ¿cómo es la metodología de aplicación de un ensayo de bombeo? Bueno, en primer lugar, tenemos que controlar ciertas condiciones en el entorno de lo que es ese pozo en el que yo voy a hacer la prueba, ¿sí? Para poder aplicar los métodos analíticos, ¿sí? El primero de ellos, la primera condición es que debería de tener apagados, o sea, si yo estoy en un campo de pozos y estoy midiendo en uno de esos pozos, yo debería de tener apagados todos los pozos que se encuentran, inicialmente todos los pozos que están allí, de tal manera de que no, o sea, si estoy haciendo la prueba de bombeo en un pozo y tengo otro pozo bombeando, no se genere una interferencia, entonces eso me va a incidir en los valores que yo esté midiendo. Entonces, todos los pozos deben estar apagados inicialmente, ¿sí? Medimos los niveles iniciales en los pozos o piezómetros, particularmente en el pozo en donde voy a hacer bombeo, medimos ese nivel inicial. Recuerden que esta medición, como lo vimos en la primera unidad, se hace a través de sondas, ¿sí? Que se introducen en el pozo y nos permite saber a qué profundidad se encuentra el agua, ¿no? Bueno, luego de que tenemos medido ya esta condición de contorno, que es el nivel estático, antes del bombeo, vamos a encender, se enciende la bomba, ¿sí? Pero hay algo importante, que es que nosotros tenemos que controlar el caudal que se está bombeando. Para controlar ese caudal, o sea, nosotros tenemos que hacer que ese caudal sea constante durante toda la prueba. ¿Cómo se logra eso? Bueno, los pozos tienen unas válvulas, ¿sí? Y esas válvulas se pueden calibrar de tal manera de que cuando dé cierto número de vueltas, ¿sí? Yo pueda tener un caudal que sea constante. Ahora, es importante también que yo conozca la medida de ese caudal, y eso es lo que llamamos aforo del pozo, aforar el pozo. Aforar el pozo pues significa medir ese caudal por cualquiera de los métodos de aforo. Puede ser método volumétrico, que es uno de los que más se utiliza, o puede ser el método de la escuadra. Entonces yo necesito saber ese número, ese valor del caudal que estoy bombeando, ¿sí? Porque es una variable que me va a aparecer en las ecuaciones. Luego que yo tengo ya controlado caudal constante, empiezo a medir, en primer lugar, a intervalos de tiempo cortos, los niveles. Se supone que yo ya tengo la sonda introducida dentro del pozo y yo voy a medir ahora la variación o cómo van variando esos niveles, pero también con respecto al tiempo. O sea, para tantos minutos de bombeo tengo tal nivel, X nivel, ¿sí? Y eso yo lo voy a ir registrando como en una especie de planilla, ¿sí? Donde voy a ir anotando los niveles con respecto al tiempo. Por supuesto, el abatimiento pues va a ser restar a cada uno de esos niveles dinámicos el nivel estático, ¿sí? Primero se hace a intervalos de tiempo cortos, luego se hace a intervalos de tiempo largos. Eso tiene que ver con que en primer las variaciones, cuando se comienza a bombear el pozo, las variaciones son considerables. Entonces yo tengo que medir a intervalos de tiempo corto para poder llevar un registro verdadero de lo que está pasando allí. Luego el pozo se va estabilizando y las variaciones no son tan grandes, ¿sí? Entonces por eso es que van a ver, por ejemplo, que en un registro de una prueba de bombeo se empieza a medir 1 minuto, 2 minutos, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1 hora, 2 horas. Luego que pasan 24 horas, puede ser 12 horas después o 48 horas, dependiendo de lo que dure la prueba. Lo ideal de estas pruebas es que lo ideal sería entre 48 y 72 horas de bombeo, ¿sí? Para poder tener un registro bien completo, o hasta que se estabilice el pozo, ¿no? Que es cuando va a finalizar la prueba, cuando ya los niveles están estabilizados. ¿Cómo sabemos que están estabilizados? Bueno, porque cuando ya estoy midiendo con la sonda, con la variación de tiempo, voy a tener el mismo nivel. Entonces,
no voy a tener ninguna variación, estoy en régimen permanente, ¿no? En ese caso. Acá podemos observar unas fotografías de campo. Esto fue una prueba de bombeo que se realizó en un pozo del Vigía. El Vigía Estado Mérida, y pueden ver en la fotografía de la izquierda cómo se hace un momento en el que se va a hacer el aforo volumétrico de ese pozo, ¿sí? Ponen que el aforo volumétrico, como vimos en hidrología, pues consiste en medir el volumen o el tiempo que tarda en llenarse un volumen conocido, ¿sí? Este recipiente que tenemos acá. A la derecha podemos ver la sonda que se utilizó para poder medir esos niveles, ¿sí? Es una sonda que básicamente es una cinta métrica que tiene en uno de sus extremos un conductor, y que cuando hace contacto con el agua envía una señal a superficie y pues me permite medir manualmente ese nivel, ¿no? Con la misma cinta yo puedo saber a qué profundidad se encuentra el agua. Y acá, bueno, en el proceso de medición, acá tenemos lo que es la boca del pozo y cómo se está haciendo la lectura o la medición de esos niveles, ¿sí? En tiempo real.